un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Villanos y Antihéroes. El debate sobre cine, como el de la literatura y el fútbol, se trata de matices, lo que significa que el debate sobre cine suele girar muy a menudo en torno a los límites y los subgrupos. ¿Qué es un artista y qué es un artesano? ¿Cuándo se acabó la edad de oro del western? ¿Cuáles son las películas de ciencia ficción y cuál es la de fantasía espacial? Y una de mis discusiones favoritas: ¿qué es un villano y qué es un antihéroe? Cuando nuestros abuelos eran niños y se iban al cine a ver las seriales de la matiné, había algo que aprendían desde la primera función. Superman volaba, Flash Gordon tripulaba una nave espacial y el llanero solitario se movía a caballo. Pero más importante que eso, los tres personajes eran héroes. Tenían muchas cualidades notables, como la valentía y el sentido del deber, y estaban en pantalla para ser admirados. Sus antagonistas, aquellos que solo buscaban causar dolor y daño a la sociedad, eran los villanos: el sombrero blanco y el sombrero negro, el superhéroe con capa y el científico loco con un parche en el ojo. La división era muy clara y es uno de los recursos más antiguos y populares de la ficción. El problema es cuando aparece la figura del antihéroe, que al menos en el cine de Hollywood se puede rastrear hasta un momento específico y acotado, que es la invención del film noir, también llamado cine negro. El cine negro es una rareza como género cinematográfico porque en estricto rigor fue inventado a posterior. Quienes hicieron las primeras películas de cine negro en Hollywood pensaban que lo suyo era nada más que una evolución del viejo drama de gángsters. Tuvieron que llegar los críticos franceses a señalar que este era un género nuevo. Pero ¿cómo se dieron cuenta? Gracias a una situación única que no se ha vuelto a repetir hasta hoy. Lo que pasa es que durante la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Francia fue invadida por los nazis. Y una de las primeras cosas que los invasores prohibieron fue el cine de Hollywood por considerarlo decadente y contrario a los valores de la raza aria. La ocupación nazi duró más de 4 años. Cuando Francia fue liberada, todo el cine norteamericano que los franceses no habían visto en ese lapso comenzó a llegar a sus pantallas de golpe. Y así tuvieron la oportunidad de ver en un periodo muy corto de tiempo ese conjunto de películas policiales a las que terminaron bautizando como film noir. En ese grupo de filmes, los franceses vieron, ante todo, una visión del mundo y la sociedad que empalmaba de manera muy cruda con las experiencias que ellos habían tenido durante la guerra. Y percibieron además una estética urbana, violenta y nocturna que les pareció el universo cinematográfico más moderno y poético de esa década. Por eso el género tiene un nombre en francés, por eso es tan difícil de clasificar, y por eso los mismos directores y guionistas que lo crearon en Hollywood nunca estuvieron muy seguros de cuáles eran sus características. ¿Y qué cosas eran esenciales para un film noir? Primero que nada, la femme fatale. Luego, la desconfianza ante las instituciones. Y por último, el antihéroe. Aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes. El antihéroe no es necesariamente malvado o cruel. Puede ser violento e incluso sanguinario, pero lo más importante de su figura es que el antihéroe es ambiguo. No es instantáneamente admirable como Superman o Harry Potter. Y aunque puede ejecutar acciones heroicas como rescatar rehenes o evitar el fin del mundo, no lo hace empujado por el deseo de hacer el bien, sino por motivos personales, incluso egoístas. Por ejemplo, ¿por qué John McClane lucha contra los secuestradores en la primera película de la saga Duro de Matar? Quiero que busque a mi esposa. No me pregunte cómo. Usted sabrá. ¿Es acaso porque le importan los rehenes? La verdad es que ni siquiera los conoce. ¿Será que le parece que el crimen y el secuestro deben ser castigados?
No. John McClane se queda en el edificio a pelear contra los criminales a pesar de que está solo y desarmado, porque entre los rehenes está su mujer. Las acciones de McClane a lo largo de la historia son heroicas, pero su motivo es egoísta: salvar a su mujer. Para eso tiene que derrotar a los criminales, lo que eventualmente va a colaborar en la restauración del orden y la ley. Pero a McClane no le importan el orden y la ley. Lo que le importa, sobre todo, es que su mujer no muera. John McClane es un antihéroe clásico, uno de los más importantes y completos que nos haya dado el cine comercial, y no es raro que haya servido de inspiración para toda una galería de antihéroes noventeros cínicos y reluctantes. La mayoría de los detectives del cine policial, desde los años 40 hasta nuestros días, podrían ser descritos como antihéroes. Suelen ser personajes con una vida familiar en ruinas, más preocupados por cobrar que por atrapar al asesino. El antihéroe, por supuesto, puede ser noble. Incluso puede tener un código de honor personal. Pero lo que nunca falla es que sus valores van en directa colisión con los valores de la sociedad que lo rodea. En mi opinión, vivimos la época del antihéroe, desde los años 90 hasta hoy, tanto en cine como en televisión. La mayoría de las grandes series de HBO y los otros servicios de streaming giran en torno a alguna clase de antihéroe. Tony Soprano, Walter White, el Seth Bullock de Deadwood, los hermanos Lannister de Game of Thrones, Joel Miller, los policías de True Detective, BoJack Horseman, la Eva Green de Penny Dreadful, los doctores de The Pitt, y la lista sigue y sigue. Ahora, tal vez sea injusto o inexacto decir que todos los protagonistas de las ficciones actuales son antihéroes, pero lo que sí es cierto es que todos comparten características del mismo tipo humano que hemos descrito. Incluso un género como el cine de superhéroes, donde se supone que el héroe clásico debería ser central, ha tendido en las últimas décadas a seguir la otra ruta. El viaje de Tony Stark es el de un antihéroe, que se termina inmolando por todo el universo, pero que durante años lidia con su trabajo como Iron Man desde motivos personales más que altruistas. Tony Stark combate villanos y salva vidas. ¿Por qué? Porque está devorado por la culpa de su pasado como traficante de armas. El arco de su redención se completa cuando elige dejar la comodidad de su vida familiar para sumarse a la cruzada de Steve Rogers para evitar el chasquido de Thanos. Todos quieren un final feliz, ¿no? Pero a veces las cosas no salen así. Hay una película muy olvidada de Will Smith que gira en torno a estos temas. Es del año 2008, la dirigió Peter Berg y se llama Hancock. La premisa es muy divertida y es una lástima que no haya generado secuelas. Will Smith es Hancock, un superhéroe muy poderoso, una especie de Superman, pero que al revés del hombre de Krypton es un patán. No vuelvas a llamarme así. ¡Idiota! A Hancock no le interesa perseguir criminales, salvar vidas o hacer el bien. Y cuando se interesa lo suficiente como para intervenir en una situación, lo que suele pasar es que la empeora en vez de solucionarla. Hancock es un antihéroe hecho y derecho. Así se percibe él, así lo ven los demás ciudadanos, y es justamente la percepción pública de su figura la que se vuelve central cuando conoce al personaje de Jason Bateman. Bateman, en la película, es un experto en relaciones públicas, y a él se le ocurre que la solución a los problemas de Hancock es que cambie su imagen. Esta intervención que desarrolla Bateman incluye que Hancock empiece a usar un traje de superhéroe, que controle su alcoholismo, que vaya a sesiones de terapia para el control de ira, y que sea más cortés y respetuoso con la gente común. Estaré bien. Buen trabajo. Es decir, Bateman quiere que Hancock se convierta en un héroe al estilo clásico. Y Hancock, que está harto de que todo el mundo lo desprecie, de verdad lo intenta. Pero su personalidad no es la de un héroe, y la intervención de su amigo fracasa. Dicho todo esto, ¿dónde deja la figura del antihéroe contemporáneo al villano tradicional? El villano tiene motivos egoístas, pero a diferencia de los otros personajes, está dispuesto a tomar medidas extremas para cumplir sus deseos. El villano o la villana de una historia es alguien que no tiene interés en cumplir las reglas o en seguir el contrato social. Un villano puede ir tan lejos como quiera a la hora de seguir sus deseos. En ese sentido, la suya es una voluntad libre y sin límites. Eso hace que a menudo sean personajes fascinantes de ver en la ficción.
ya que son criaturas que cumplen una vieja fantasía humana, que es la de vivir una vida sin reglas. Uno de los últimos grandes villanos que nos haya dado el cine de Hollywood es sin duda el Joker de Heath Ledger. Y en la televisión, el Kingpin de la serie Daredevil tiene tanta o más complejidad psicológica que el héroe de Hell's Kitchen. Eso no es del todo incorrecto. Entonces vas a tener que retirarte. Un punto importante. Hay que decir también que muchas veces la definición de lo que es un villano depende del ángulo desde el cual vemos al personaje. Por ejemplo, Walter White de Breaking Bad, el antihéroe moderno por antonomasia, el hombre trágico que se convierte en traficante de droga porque se está muriendo de cáncer y necesita dejarle dinero a su familia. Pero ojo, la figura de Walter como un antihéroe trágico solo tiene sentido desde la perspectiva en que lo ve la serie, que es la suya. Nosotros seguimos a Walter White en su caída y entendemos de cerca sus motivos, sus dudas y sus dolores. Sin embargo, para los familiares de la gente que mató o mandó a matar, White de seguro no es un antihéroe. Es un villano total y completo. Un tipo demoníaco que fundó un imperio criminal y lo hizo crecer destruyendo las vidas de todos los que se le opusieron. White, por ejemplo, no lo olvidemos nunca, arrasa la existencia completa de su aliado y colega, el pobre Jesse Pinkman. Mientras insiste en que está velando por sus intereses, en verdad White le va quitando al muchacho todo lo que tiene. Yo vi morir a Jane. Estaba ahí. Y la observé morir. Por ejemplo, White lo rescata de sus captores en el último episodio de la serie. ¿Pero lo hace por afecto a Jesse? ¿O porque no quiere que nadie más en la zona siga fabricando la superdroga azul que solo él y el muchacho saben cocinar? Walter White es un antihéroe porque esa es la perspectiva desde la cual nos cuentan su historia. Pero desde casi todos los demás ángulos posibles, Heisenberg es un villano completo e irredimible. Un último ejemplo. Una de mis películas favoritas, La boda de mi mejor amigo, una comedia de 1997 con Julia Roberts. El argumento ya es cosa conocida. La protagonista, Jules Potter, recibe una llamada de Michael, su mejor amigo. Este le dice, completamente de la nada, que se va a casar en 4 días y que ella tiene que asistir. La noticia destroza a Jules, que comprende, también de la nada, que toda su vida ha estado enamorada de Michael, por alguna razón, y ahora va a perderlo. Así que decide viajar a la boda, que es en Chicago, pero con el objetivo secreto de boicotear la ceremonia y hacer que su amigo cancele el matrimonio. Jules Potter es una de las peores villanas en la historia de la comedia moderna. Todo lo que hace durante la película solo es tolerable para el espectador porque ella es la protagonista y la historia está contada desde su perspectiva. Ese es el pequeño detalle que hace tan brillante a La boda de mi mejor amigo. Es una típica comedia de enredos, pero contada desde el punto de vista de la villana. Y aunque tenga una especie de final feliz, en verdad Jules no se redime ni se arrepiente. Lo que hace es que termina aceptando su derrota. El amor ha triunfado. Ella no estaba enamorada de Michael, solo quería evitar que se fuera con otra mujer. En general, tal vez los antihéroes sean más populares y queribles en esta época, donde todos sentimos que cada persona tiene sus razones y que los héroes graníticos y perfectos a veces lucen ridículos. Pero los héroes clásicos van a volver. Siempre lo hacen. Y con ellos, los villanos, que son el verdadero motor de la mayoría de las historias que nos cuenta el cine. He estado pensando mucho en esto últimamente, porque estoy preparando un taller que voy a dictar en junio sobre historia del cine, contada a través de los villanos. Así que aquí paso un aviso muy corto. Este fin de semana voy a subir más detalles del curso a mi Instagram, que es @villalobojara, y también pueden revisar más información en mi cuenta de Twitter, que es @villalobojara. Fin del aviso. Pero se me queda algo en el tintero. En un estupendo libro del 2013 llamado Yo uso el sombrero negro, el ensayista Chuck Klosterman se dedicó a preguntarse por la figura del villano en el mundo del cine, del deporte y de la política. Y una de sus conclusiones más interesantes fue cuando definió la fórmula básica de la villanía. Klosterman escribió: en cualquier situación, el villano es la persona que más sabe sobre lo que está pasando
pero a la que menos le importa. Es decir, según Klosterman, lo villanesco no es necesariamente la brutalidad o la violencia, sino la distancia emocional. Saber que estás haciendo daño y que no te importe. La definición es interesante porque tiene muchas ramificaciones y no solo funciona en el mundo de la ficción. Todos hemos conocido gente que hace daño a sabiendas y sin que le importe. Algunas de esas personas pasaron por nuestras vidas y otras siguen merodeando en círculos familiares, en la calle o en la esfera pública. Los villanos existen en la vida real. Tal vez no usan pintura de guerra como el Joker, ni un sombrero negro como Walter White, pero sin duda hay que saber reconocerlos, aunque solo sea para arrancar de ellos. Esto fue El Contador de Películas. Yo soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.